un celular y muchas ganas. Así empezó esta aventura, grabando risas por las calles y convirtiendo heridas en locura. Aquí canta el papá soñador, la niña que ilumina el camino, las abuelitas con sus consejos y el parcero que nunca se ha ido. Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más acá en un capítulo con Tatán y Richulis. Y una vez más nos hemos desplazado hasta la ciudad del Espinal porque hemos traído un invitado muy importante, alguien muy conocido, alguien que hace tiempos queríamos entrevistarlo porque nos parece que es alguien muy importante y nos motiva a muchas cosas. Por eso, como siempre, vamos a dejar de que él el día de hoy se presente y nos diga quién es. Un saludo especial a Cholis, un gusto conocerla, Jonathan, gracias por visitarnos acá en el municipio del Espinal. Para nosotros es un placer, por supuesto, atenderlos y tener esta conversación que es importante también que la comunidad, que en otros municipios, en la región conozcan que hay cosas, hay necesidades, hay problemáticas muy grandes que tiene la población con discapacidad, que hay que prestarle atención y que hay que atender. ¿Su nombre? Mi nombre es Harold Bernal, soy comunicador social de la Universidad Uniminuto de Ibagué. Estudié luego del accidente a mis 52 años, una oportunidad que se presentó por parte de la gobernación del departamento del Tolima y pudimos aplicar por la experiencia, por el tiempo de trabajo y afortunadamente, gracias a Dios, nos pudimos graduar de comunicadores sociales con un grupo de aproximadamente unas 140 personas que apostamos a avanzar y a profesionalizarnos en lo que hacemos, que es comunicar precisamente. Es importante que nosotros hemos aprendido acá en Tatán y Richulis y hemos venido trabajando siempre es esa importancia de enseñarle a la gente, digamos, cómo a pesar de las adversidades, si nos apoyamos correctamente en las entidades y tomamos las oportunidades que nos dan las instituciones que están establecidas por ley, podemos salir adelante y también podemos ayudar a los demás. Me gustaría que nos contara cómo fue el tema de Harold antes y después para tener esa fuerza como para claro, a las personas. Como tener un contexto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo hace aproximadamente ya 30 años tuve un accidente en una piscina. Este es un llamado también a tener mucho cuidado en el tema de las piscinas. Estaba en estado de ebriedad y desafortunadamente pues en una mala acción que hice me lancé en la piscina y tuve una lesión C3, C4, C5 a nivel cervical, donde pues causó parálisis en mis miembros inferiores y en mi plegia en los miembros superiores. En mi plegia tengo cierta movilidad, pero pues ya los movimientos finos no. Entonces a raíz de eso tuve un proceso de recuperación aproximadamente de unos 5 o 6 años, donde uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio y socialmente, por supuesto. Yo tenía mi trabajo, tenía mi profesión, yo era agricultor de profesión, trabajaba en una empresa y pues hombre, es un vuelco total de la vida, es empezar, un nuevo empezar, es un adaptarse, es un reto que le pone a uno la vida de cómo superarlo, ¿no? Y no fue fácil, definitivamente, porque pues ya a esta altura del tiempo, ver una vida realizada, un proyecto y muchas propuestas, muchas ideas, muchas cosas por hacer, pero pues en ese momento era muy incierto lo que podía pasar conmigo. Me podía morir en pocos meses por no adaptarme, o por una infección, o por un mal procedimiento que yo mismo me hiciera, pues podía también morir. Entonces venir uno y llegar hasta este momento ha sido una lucha constante del día a día. Yo siempre digo, cada vez que me acuesto, hoy terminó una lucha, mañana empezaremos otra, definitivamente. Digamos, ¿cómo nace esa intención o ese deseo de, a pesar de la situación que tú vives, de las luchas que tú vives, el desear ayudar? ¿Cómo se forma todo este tema que estamos viendo? No, fue todo un proceso. Inicialmente, psicológicamente, uno de los primeros años, los primeros días de la lesión, lo primero que tiene que hacer uno es la aceptación, ¿no? Aceptar una nueva situación de vida. No es lo mismo estar una persona convencional con todas sus facultades, poder caminar, poder correr, poder ejercitarse, a quedar usted en una silla de ruedas y plantearse desde esa silla de ruedas qué puede hacer. Entonces es un proceso bastante largo, yo creo que en unos 7 años, donde el cuerpo se tiene que adaptar a una nueva condición y ya a partir de ahí ya uno empieza, bueno, ya me tocó esto, ya toca mirar a ver qué hago. Ahí es donde empiezo a tener contacto con amigos, otros compañeros que estaban también en condición de discapacidad y ese fue otro choque, ¿no? Porque mi burbuja
personal era con la familia, era con los amigos que me visitaban, compartía y toda la cosa, pero ya al enfrentarme cuál era mi comunidad, cuál era mi gente y ver que eran personas con una condición de discapacidad que eran a veces peor que las condiciones que yo estaba, fue otro choque fuerte, ¿no? Fue un choque duro, pero ya a partir de ahí, gracias a un amigo que llamaba, porque ya falleció, Daniel Abello Jaramillo, la fundación se llamaba Juan Pablo II, pues él me empieza a inducir al liderazgo. Yo no quería porque yo dije, no, pues no me gusta, a mí quién me va a poner cuidado, a mí quién me va... Y eso es una lucha diaria. Yo al principio no tenía esa disposición de liderar temas, pero pues la vida lo va poniendo sin querer. Sí. Usted se pone a hacer acciones y pone a hacer cosas cuando usted da cuenta, venga, es que yo estoy acá, mira para todos lados, diciendo, no, es que yo estoy liderando unas cosas que van a beneficiarme no solamente a mí, sino a más personas. Entonces ahí es donde ya arranca más o menos 7, 8 años después del proceso de adaptación, donde me empiezo a dar cuenta todas las falencias, todas las necesidades y todas las problemáticas que tiene la población con discapacidad y que existe de alguna manera liderar y visibilizar. Háblanos un poquito, ¿tú tienes una fundación o cómo es el tema de la fundación? Bueno, ese es otro tema. Ya después de que participé yo en la fundación de Daniel Abello Jaramillo, yo dije, yo no me vuelvo a meter en fundaciones. Corto acá, yo no. Ya hubo inconvenientes, bueno, una cantidad de cosas. Dije, no, ya borro. ¿Cuántos meses duré en esa situación? Como 5 o 6, creería yo. Porque ya empieza otro proceso con un grupo de amigos a que nos invitaron a unas conversaciones, ¿no? De rehabilitación basada en comunidad, se llama eso, de proceso. Y no son más ni menos que talleres donde se sensibiliza de alguna manera a la población con discapacidad, sus derechos, sus espacios y cómo poder garantizar esos derechos, ¿no? Aunque es difícil y complejo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero pues digamos que hay la posibilidad. Entonces pasa lo de la Fundación Juan Pablo II, a los 6 meses aparece este proceso de rehabilitación basada en comunidad, donde tengo la posibilidad de encontrar un nuevo grupo, nuevas personas comprometidas, como doña Marta, como don Diógenes, como Juan, Sebastián, el hijo de don Diógenes, y de una u otra manera nos dijeron, bueno, si ustedes quieren adelantar el proceso, la única manera es de asociarse. Y yo otra vez, fundación, otra vez, pero hagámoslo porque es la única forma. Uno como persona individual es muy complejo solicitar y pedir y golpear puertas, pero cuando uno llama y toca la puerta con más personas, porque este grupo es una muestra, acá somos más o menos, cuando están todos son 18, 20, 25 personas que están beneficiadas. En este momento, como usted puede ver, estamos en la calle porque no tenemos sede, y ese es otro tema que más adelante hablaremos y que le quiero comentar, ¿no? Cómo son a veces las discordancias de la norma y de la ley, que a unas cosas aplica y para otras no. Pero volviendo al tema de cómo me involucro en el tema, fue precisamente por eso y me tocó retomarlo sin querer. Y ahora pues ya asumiendo el rol como tal de liderazgo y de buscar esos espacios de oportunidad para las personas con discapacidad. Y vuelvo y recalco siempre la importancia de la unidad. Lo que nos dice don Harold es muy cierto. Hay un dicho que dice que una sola golondrina no llama invierno. Total. Eso sí. Es real. Y nosotros como padres o cuidadores y también como personas con discapacidad tenemos que muchas veces dejar nuestros orgullos, nuestros intereses personales y empezar a buscar el bien común, ¿sí? Empezar a asociarnos, a aprender a llevarnos y a mirar lo que su merced nos dice. Cuando nos enfrentamos en cantidad a un estado donde hay una normativa, donde hay unas leyes, es más fácil obtener un beneficio, no solamente para uno, sino para todos, que es lo que nosotros hemos buscado desde el principio siempre. Total. En este tiempo son más o menos 25 años lo que llevas. Sí, más o menos. ¿Tú nos puedes contar así como lo más lindo, lo más bonito que tú digas, estas experiencias son que, Bueno, definitivamente lo primero que yo quiero decir referente a su pregunta, Patán, es que yo siento que hoy soy más persona o mejor persona que antes del accidente. Muy seguramente uno con todas sus facultades, con de alguna manera una situación económica definida, todo el mundo tiene preocupaciones unas y otras, ¿cierto? Pero pues ya una estabilidad económica y tener su profesión, pues lo mete a uno en un mundo diferente, lo ubica a uno como que mira uno para un solo lado, pero no se da cuenta qué está pasando en su entorno, ¿cierto? Entonces, digamos que lo más bonito de esa enseñanza que me ha dejado la vida
servir sin interés, servir por pasión, por amor y servir porque le nace a uno del corazón. ¿Sí me entienden? Entonces eso yo lo valoro y lo subrayo porque es algo que me ha dejado el accidente. Yo antes del accidente tenía una mentalidad, una visión muy materialista de la vida. Entonces ya estaba pensando en el carro, estaba pensando en las otras cosas y no estaba pensando en como ser humano, como persona, ¿cierto? Desafortunadamente en nuestra sociedad no identificamos y vemos los problemas cuando nos toca directamente. Sí. Cuando no nos toca, entonces no, eso no va conmigo, yo nunca me voy a enfermar, yo nunca voy a tener ningún problema, entonces uno se vuelve más insensible. Pero cuando lo toca directamente, sea uno como persona o a alguien cercano, ahí es donde uno choca de una vez y dice, a veces hasta reniega, bueno, ¿por qué yo? Pero resulta que toda cosa tiene una razón de ser y todo pasa por algo. Y definitivamente mi accidente me llevó a estar con ellos, a acompañarlos a ellos, a ser esa persona referente para ellos donde pueda explotar de alguna manera en palabra, de la mejor manera, pues esa capacidad que tiene uno de conexión, de pronto por la misma visibilización que tiene uno como ser humano, como persona, pues ser el referente de algo, en este caso el referente de la población con discapacidad. Y no solamente acá en el municipio del Espinal, porque yo pertenezco también al Comité Departamental de Discapacidad y desde ahí yo recalco mucho lo que hacemos acá en el municipio, que es muy poco, pero que los otros municipios también tengan la oportunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio abierto con el Instituto de Recreación y Deporte del municipio que se llama el INDRE. Ellos tienen un monitor en la semana 2 veces donde reciben clases de emprendimiento, clases de piscina, clases de deporte. Entonces 3 veces en la semana tienen recreación y deporte. Y una vez en la semana tienen cultura en la Casa de la Cultura, en la Escuela de Música Tradicional Colombiana. ¿Cómo se logra eso? Golpeando la puerta y teniendo la población. Muy bonito y muy chévere eso y eso, ojalá esos buenos modelos los copien en otros municipios, otros departamentos, otras ciudades y todos podamos llegar a esa unidad donde todo se instaure realmente a nivel nacional por ley. Nosotros tenemos una posibilidad, porque también hay que hablar de las posibilidades y de las oportunidades que se puedan brindar desde la institucionalidad, y es algo que nos prometieron desde el año pasado, más o menos en el mes de octubre, noviembre, de tener un centro de innovación que se llama Innova Cuidado, centro integral donde las personas van a recibir capacitaciones, charlas, encuentros, van a tener recreación, van a tener cultura. ¿Y cómo hacemos que esos espacios se potencialicen? Pues asistiendo y compartiendo y fortaleciendo esas oportunidades que da la institucionalidad. En este caso desde la gobernación articulado con la alcaldía, donde allí en el Coliseo de Balcanes estamos esperando que ojalá, porque nosotros no podemos seguir en la calle tratando de hacer cosas, tratando de buscar ese espacio, porque el problema más grave que tiene la población con discapacidad, sobre todo sus padres y sus familias, es el tiempo libre de los chicos. Los chicos no estudian, no hay una oportunidad, y ahí viene lo que hablamos de la ley, como es discordante a veces, ¿no? La gente a veces habla de inclusión, pero la gente dice, no, es que la inclusión es cuando yo no lo discrimino y ay, tan bonito el niño, no, pero es que la inclusión tiene que ser integral, a nivel laboral, a nivel intelectual, o sea, educativo, escolar, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel también de cuidadores. O sea, es que la inclusión, hablar de inclusión es una palabra muy amplia, ¿sí? Que compromete a muchos actores, tanto como la población con discapacidad, como a la parte gubernamental y la parte económica, porque es que no solamente es hablar, eso también se requiere un dinero, que es importante que aprendamos a saber cómo manejan esos presupuestos. Con el tema de la ley discordante, resulta que hay un decreto 1421 que habla de enfoque diferencial, que es garantizarle a todas las personas con discapacidad acceso a la educación. Pero resulta que también la norma y la ley le dice a las instituciones, para allá iba con el tema de la discordancia, que los establecimientos educativos no se pueden facilitar para ningún otro objeto que no sea educar. Pero resulta que yo en este caso, en un colegio que se llama Mariano Sánchez, acá en el municipio del Espinal, nos habían cedido un salón que no estaban utilizando, un salón que estaba baldío, y la misma junta directiva de la institución, que lo sabe, que lo conforman los profesores, padres de familia, el director, pues dijo que no podamos mezclar jóvenes adultos o personas adultas con niños menores de edad, por las situaciones que pueden presentar allí, y de alguna manera tienen razón, pero fíjense cómo aplica la ley para que lo saquen del salón
pero no aplica para que les den oportunidades de estudio a ellos y de inclusión. Sí, es que yo pienso que hace mucha falta lo que es el tema de información y una verdadera educación en el tema de discapacidad, tanto como para los docentes como las personas que dirigen, porque hay que mirar también la parte psicológica, la parte afectiva, o sea, es un tema más de educación, tenemos que empezar a educarnos, pensaría yo, que es el tema. Y yo veo ahí unas cositas bonitas, cuéntanos de qué se trata, en qué consiste. Bueno, acá tenemos dos proyectos interesantes. El proyecto de La Tambora, que es un proyecto que se hace desde la Escuela de Emprendimiento con el INDRE. A esto me refiero con las oportunidades que da la institucionalidad cuando uno las busca, ¿cierto? Y cuando uno tiene la población para poderlas realizar. Entonces ellos reciben clases los martes en la mañana, donde aprenden a hacer este tipo de manualidades. Y la otra oportunidad que tuvimos fue a nivel departamental, con la Dirección de Cultura y Turismo, en cabeza del doctor Alexander Castro, un proyecto muy bonito que se llama porque no está vigente y va a haber una segunda fase, Sonidos que Incluyen, donde integramos a los jóvenes con discapacidad y sus cuidadores para realizar estos instrumentos musicales autóctonos de la región. Ya tenemos dos nomás por ahora, pues el chucho y el cien pies, elaborados, tallados, trabajados por cuidadores y personas con discapacidad. Recuerden ese proyecto, Sonidos que Incluyen, porque viene una segunda fase que vamos a tener y que va a ser una sorpresa que en su momento le iré contando de qué trata. Bueno, gracias. Acá acostumbramos siempre, digamos, como que nos gusta que nos dejen un mensaje, que nos regalen, digamos, como esas palabras que nacen del corazón, tanto para las personas que no tienen discapacidad, pero para las personas que tienen alguna discapacidad y también para a los cuidadores. Entonces, digamos que desde tu perspectiva nos gustaría que nos regalaras ese mensaje. Ese mensaje, por supuesto, de resiliencia, de fortaleza, pero sobre todo de mucha paciencia. Es una sociedad que es indiferente, una sociedad que es apática con la población con discapacidad. Tiene que ser uno muy constante, muy dedicado, porque son más las puertas que se cierran que las que se abren. En este caso, muchas veces hasta la misma población con discapacidad se cierra las puertas. ¿Y a qué me refiero con eso? Que se brindan las oportunidades, pero no se aprovechan. Entonces, aprovechar las oportunidades que nos brinde la institucionalidad en el momento que se presenten, ser visibles, porque si la población con discapacidad no es visible ante la sociedad, pues si no los ven ni siquiera sus propios familiares, no los visibilizan y los valoran, pues imagínense si no ven en la sociedad, socialmente. Entonces ese mensaje es de ser constantes, de ser resilientes y de alguna manera corresponsables con sus propias comunidades, porque si yo como persona con discapacidad no me hago visible y no hago visible en mi comunidad, pues va a ser mucho más complicado, más difícil. Todas estas cosas que le he comentado que son mínimas, son pocas, pero son logros que hemos alcanzado, ha sido por la misma visibilización que se ha hecho de la población frente a la institucionalidad, aprovechando obviamente esa posibilidad que tengo yo desde los medios de comunicación de poder acercarme y visibilizar estas problemáticas y estas falencias de alguna manera que se brindan. La deuda que tiene la institucionalidad con la población con discapacidad no tiene nombre, no tienen cómo saldarla durante todos estos años que han pasado y que siguen pasando sin que haya una verdadera responsabilidad de la institucionalidad frente a la población. Muchísimas gracias, Harold, a usted por habernos aceptado esta invitación, gracias por contarnos este testimonio, gracias por todo esto, y a las personas le decimos que vemos un gran ejemplo para nosotros. Usted es un gran ejemplo porque es una persona que, a pesar de que tuvo un incidente, una situación, no se quedó lamentándose. Desafortunadamente hay muchas personas que tienen sus capacidades, su dinero, su tiempo, y ven él lamentándose y preocupados en otras cosas que no tienen la mayor importancia. Vemos como una persona ha logrado salir adelante y poder ayudar a muchos más. Eso para nosotros es un aliciente, es un ejemplo, es algo muy bonito, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Tratando Richolis. Nosotros eso no lo hacemos ni por plata, ni por fama, lo que queremos es que a la persona que se pueda ayudar y que se haga feliz, así sea con una palabra de aliento, esa va a ser nuestra mayor recompensa. Una persona que escuche y que le ponga sentido a lo que estamos diciendo hoy, Tatán, va a ser una labor hecha, porque va a ser una persona que va a tener conciencia de lo que se debe hacer, cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer y ante quién se debe hacer. Entonces, siempre golpear la puerta, no cansarse. Bueno, muchísimas gracias, amigos, y ustedes suscríbanse, compartan, y ya saben, ahí estamos con Tatán Richolis. Muchísimas gracias a todos. No, a Richolis por venir acá al Espinal, a usted, Tatán, por acompañarnos,
Y por acá lo esperamos en otro contarles qué pasó con el proyecto de Sonidos con Cuya, Eso, que está bien bonito. cuando tengan actividades nos invitan, que yo por ahí canto y hago cositas. Hágale, ya estamos. Siempre estamos para apoyar. Listo, muchas gracias.